Hace un par de días estaba teniendo una conversación con una amiga y estamos hablando acerca de cómo poder interpretar lo que pasa en nuestra vida, darle un sentido y aplicarlo, y no solamente aplicarlo, sino que tenga resultado, ¿no? Entonces, lo que pasa en nuestra vida, ¿cómo lo podemos procesar? ¿Cómo podemos, a partir de allí, eh, hacer algo? Y cuando una vez que hacemos ese algo, se produzca un resultado que sea un resultado que todo el mundo quiere, que es positivo, ¿no? Entonces, yo le planteé a ella 3 cosas, 3 puntos de vista o 3 puntos de anclaje para que ella pueda hacer su proceso de interpretación y de manejo de resultados mucho mejor y pueda ella, ampliar su perspectiva. Y quiero compartir en ese video con ustedes esos 3 puntos que le compartí a ella. Entonces, lo que yo le planteo a ella es, hay que entender los mecanismos físicos y espirituales. ¿Físicos en qué sentido? En cómo funciona nuestro cerebro, por ejemplo, en cómo entender nuestra biología, y una vez entendiendo nuestra biología, podemos entender por qué tenemos comportamientos eh, en ciertos momentos. Y en este caso yo le planteé a ella entender cómo funciona el cerebro primordialmente. Hay un libro maravilloso que estoy leyendo actualmente que se llama Hackeando tu cerebro. ¿Cómo hackear tu cerebro? Y básicamente, eh, el libro es una delicia en cuanto a información, porque despliega todo de manera sencilla la complejidad del cerebro, de cómo aprendemos y de cómo el cerebro actúa como actúa, ¿no? Una de las primeras cosas que eh, se aprende, en ese caso, entendiendo el proceso de funcionamiento del cerebro, es que el cerebro es funcional. Es decir, no hay nada que el cerebro haga que no funcione o no tenga una función para él, para el cerebro. De aquí viene, por ejemplo, algo que, que escuché recientemente también, que es, al cerebro no le importa si tú quieres ser exitoso. El cerebro no le importa si tú quieres eh, tener un carro o una casa. Al cerebro no le importa. Lo único que al cerebro le importa es si eso le va a beneficiar a él para mantenerte con vida, número uno, porque esa es su tarea número uno. Número dos, para conservar energía, que es la manera en cómo el cerebro trabaja. Y de esta manera, básicamente, el cerebro genera toda una función, todo un despliegue de funciones que pasa desde que nacemos, que también viene compartida con nuestra genética, desde que nacemos, y pues que básicamente parte de allí. Entonces, entender de que todo pensamiento, todo proceso de pensamiento, todo hábito que nosotros tenemos tiene una función para el cerebro. Yo le expliqué esta analogía a mi amiga de entender los mecanismos, es como entender cómo funciona tu vehículo, tu carro, ¿no? Yo le pregunté a ella, ¿tú tienes un carro? Ella me dijo, sí. ¿Tú sabes cómo funciona al 100% tu carro? Y ella me dijo, no. Pues, ¿qué? Y eso es a lo que me refiero con entender los mecanismos. Y ahí básicamente yo le dije que eso es lo importante de entender. Hay que entender es por qué toda la ingeniería que hay detrás de un motor de un carro. A duras penas sabemos dónde va el aceite, dónde se le pone el líquido para los parabrisas, dónde se le pone eh, el aceite de los frenos o algo más, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen un carro y que nunca, 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 nunca sabrán o saben cómo funciona su carro, cómo opera el carro, ¿no? Solamente la gente tiene un carro, lo enciende y ya está. La misma analogía podría caber en el uso de un teléfono, en el uso de una computadora, de una cámara, de un iPad. Nosotros solamente prendemos el teléfono, sabemos que lo tenemos que cargar,
pero no sabemos qué pasa cuando nosotros conectamos el cable, qué funciona es el proceso de software con el hardware para que el teléfono se cargue. A la misma vez no sabemos cómo funciona el software en sí para poder darle vida a todas las aplicaciones que usamos, qué pasa al tema de la cámara, qué pasa al tema del hardware, cómo hace el procesador para cuando yo deslizo o abro la cámara, qué es lo que hace. O sea, nosotros no entendemos nada de eso, esos mecanismos, y de la misma manera pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro no deja de ser un em, aparato tecnológico hecho por la naturaleza. ¿Ok? Un teléfono, un carro, un laptop, está hecho por el ser humano, pero el cerebro, nuestra biología, nuestro cuerpo, es algo hecho por la naturaleza, por Dios, por como quieras llamarle, pero es un, es un objeto tecnológico orgánico, porque tiene vida, ¿ok? Entonces, este objeto tecnológico orgánico, que es nuestro cuerpo, en este caso entendido también nuestro cerebro, tiene un proceso, o sea, tiene un software, tiene un hardware, como lo tendría una computadora, un teléfono, tiene un sistema que tiene una función. Y nosotros como seres humanos no nos hemos enfocado lo suficiente en aprender el mecanismo de cómo funciona nuestro objeto tecnológico, que es nuestro cuerpo. Es mucho más fácil ir al doctor, es mucho más fácil que alguien me diga qué es lo que me está pasando, a que yo realmente investigue las causas del que me está pasando y que yo empiece a entender cómo funciona todo el mecanismo, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, es que eso es bastante tedioso. Pero es que es tu cuerpo. Tú vives con tu cuerpo, tú naces con tu cuerpo y mueres con tu cuerpo por la cantidad de años que sea. Imagínate que vives 100 años. Estás 100 años viviendo con un cuerpo al cual tú ni siquiera sabes hasta el último día cómo funciona, cómo opera, qué le afecta, qué no le afecta, cómo lo puedes mejorar. Y eso es bastante triste y es bastante lógico que al no entender el mecanismo de cómo funciona nuestro cuerpo tecnológico, nuestra biología, tenga coherencia entonces que cuando algo me pasa a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, eso me afecte y que yo no tenga herramientas para poder solventarlo. Eso es algo que yo le explicaba a mi amiga. Le decía, porque su duda era, yo no, su duda es, yo entiendo, pero a la misma vez me es difícil poder conectarlo todo. Y lo que yo intento conectar no funciona. Y ahí es cuando le pregunto yo, ¿tú sabes cómo funciona? En ese caso, tu cerebro, tu sistema emocional, ¿sabes cómo se crean las emociones? ¿Sabes qué son las emociones? ¿Sabes para qué funcionalidad tienen las emociones para el cerebro? Y ahí es cuando ella dice, no. Y a mí me pasó muchísimo. Y con este video quiero aclarar que lo que a mí me gusta compartir con mis amigos, con ustedes, son cosas que yo, que son parte de mi experiencia. Es decir, este video no es más que un compartir de lo que a mí me ha ayudado y que sé que puede ayudar a ustedes también, tal y como me ha ayudado. Y solamente estoy aquí para compartir eso. Entonces, a mí, cuando yo empiezo a investigar cómo funciona el cerebro en este caso, por ejemplo, que es lo último, que lo más reciente que he venido estudiando, empiezo a caer en cuenta en un montón de cosas que el otro mecanismo, que- perdón, que el otro mecanismo, que es el mecanismo espiritual, empieza a compactar, empieza a tener sentido. Entonces, no solamente tengo que tener un entendimiento de cómo funciona la mecánica de lo físico, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, sino que además también tengo que entender los mecanismos espirituales. Cuando digo mecanismos es como entender la ingeniería detrás de, ¿ok?
la ingeniería detrás de la espiritualidad, la ingeniería es detrás de lo físico. Y aunque tal vez la palabra ingeniería pueda sonar un poco pesada para muchos de ustedes, es que es de esto de lo que se trata la vida. O sea, lo puedo decir con, con total convencimiento y con total certeza, con total sentimiento de saber que lo que estoy diciendo tiene cierta verdad, porque me late el corazón, porque he estado ahí en circunstancias donde no hay, o sea, donde la información o los pensamientos están todos desordenados y no ha sido sino entender ciertas cosas, en este caso ciertos mecanismos para poder conectarlo todo. Entonces, aunque tengamos la receta para hacer un postre, si yo no entiendo la mecánica detrás de esa receta, de cómo, de por qué tengo que agregar ciertos ingredientes de cierta manera, de por qué tengo que juntar esto primero y no estos, y no otro ingrediente, de por qué tengo que poner el horno a cierta temperatura y no a otra, por qué todo eso afecta un resultado. Cuando yo empiezo a entender todo esto y la mecánica de lo que pasa detrás de esto, empiezo a tener muchísima mayor profundidad y muchísimo mayor garantía de ver los resultados cuando empiezo a aplicar las recetas, no las fórmulas, de cómo mejorar mi vida, ¿ok? Entonces, al decirle yo a ella que tenía que entender la mecánica para poder que sea más fácil aplicar todo su sufrimiento, que básicamente era lo que estamos hablando, todo su sufrimiento y cómo darle un sentido, es lógico que para ella no tenga un sentido muchas cosas que ella ha vivido y que han sido muy dolorosas y duras, porque ella no entiende todavía la mecánica de por qué y cómo dentro de una estructura espiritual eso tiene un sentido y que a la misma vez a nivel biológico, físico, eso también tiene un sentido y que las dos unidas, ah, están siendo coherentes. ¿Ok? Entonces, el primer punto, primer ah, ítem que hay que atender es que la vida es el estudio mismo del ser, pero del ser no solamente espiritual y de cómo meditar y de cómo hablar con Dios y de cómo conectarme con mi yo superior y de cómo, no, 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 es eso, pero a la misma vez cómo me comporto, cómo es mi vida o mi experiencia aquí en lo físico. Para, para entender eso, tengo que entender cómo funciona en lo físico y a veces no basta con irse tan lejos, sino solamente que mirarse a uno mismo, cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cerebro, ese cerebro que yo tengo, el cerebro que todos tenemos, cómo funciona, ¿no? Y cuando empezamos a estudiar eso, cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestro cuerpo en conjunto, porque todo es una unidad, todo es un conjunto que trabaja de manera conjunta para un fin, que de nuevo, el cerebro no hace, el cerebro sí es, podemos decirlo de una manera egoísta, porque el cerebro tiene una función y esa función tiene un condicionante y es, no puedes hacer algo que vaya en contra de tu función primaria, que es mantenerte con vida. Entonces, a- al momento que entendemos que el cerebro tiene esta función, esta tarea primaria de mantenernos con vida, va a hacer todo, todo lo que haya en su poder para cumplir esa tarea con éxito. Y a partir de allí podemos entender un montón de cosas más. Entonces, este primer ítem es una invitación para ustedes para que empiecen a entender que estudiarse a sí mismo no es estudiarse a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Y eso es supremamente importante. De nuevo, un gran libro que recomiendo es Cómo hackear tu cerebro. Se me acaba de ir el nombre del autor, pero lo voy a dejar por aquí. 100% recomendado. ¿Ok? Y obviamente entender
eh, cómo funcionan los mecanismos espirituales. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Aquí lo físico está dentro de lo que yo he podido estudiar y de lo que he podido aplicar y aprender. Lo físico está conectado con lo que llamamos nosotros psicológico, es decir, de cómo somos como seres vivos orgánicos y de cómo nos comportamos y cómo lo que pasa alrededor nos afecta aquí. Entonces, eso tiene una psicología que, que para mí lo físico y lo psicológico están unidos y que ya lo espiritual va más allá, ya estaríamos hablando de algo cosmogónico, ¿no? Que podríamos verlo por lo menos con el estudio de la cábala, con estudio eh, de estas diferentes, se me fue la palabra, bueno, de estas diferentes disciplinas espirituales que podemos encontrar, ¿no? El budismo, el taoísmo, no, muchísimas más. Entonces, eh, entender la visión espiritual a partir de ellas sirve, al mismo tiempo de que sirve conectarlo y juntarlo todo, pegarlo todo con cómo funcionan los mecanismos físicos de nuestro cuerpo y psicológicos. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto que yo compartí con ella fue el de uno de los errores. eh, Uno de los errores es mirar afuera. Mirar afuera en el sentido de que me pasó X o Y, ¿no? Tuve una relación con X o Y persona, no funcionó, la persona, eh, tuve una mala experiencia en todos los aspectos, ¿no? O me fue mal en el trabajo, o nada funcionó en mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, un error bastante común es tratar de darle sentido, a, tratar algo, eh, algo que cometemos es darle sentido a partir de un pensamiento lógico a nivel de cerebro. No quiero entrar muy en detalle en eso, pero el cerebro es lo que llamaríamos el ego. Aquí en el cerebro es donde se produce todo lo que llamaremos el ego. Cuando yo digo, es que yo pienso esto o pienso aquello, lo estoy analizando con el ego, ¿ok? No lo estoy analizando con el corazón. Algo que bastante que dentro de lo más reciente que he podido desarrollar en cuanto a mi camino espiritual es que muchas veces, y aquí vamos a generar un poco de controversia, es muchas veces se dice que hay que la mente, ¿no? Que hay que manejar la mente, que hay que la mente, los pensamientos, pero decimos que todo es mente, ¿no? Todo es una mente, pero no es así, todo es corazón. Sé que esto es, eh, como dirían en España, un melón que hay que abrirse, pero básicamente es así. Básicamente es el corazón el que piensa y le dice al cerebro. Entonces, el problema está en que el cerebro se ha tomado el atrevimiento de decir, yo sé, el cerebro se ha tomado el atrevimiento de decir, aquí se hace lo que yo diga, pero aquí en esa experiencia terrenal no estamos para hacer lo que el cerebro diga, sino para hacer lo que el corazón siente. Y sí, el corazón también piensa, pero se ha volteado la tortilla y se ha dicho, no, es que hay que conectar la mente, ¿no? Hay que calmar la mente, hay que eh, domar la mente, hay que poner los pensamientos, pero nadie habla de los sentimientos.
Y hay que entender de que la existencia misma es un sentimiento, es un deseo, ¿no? En la Cábala se ve eso, donde el origen crea todo a partir de un deseo. Pero es decir, el deseo surge primero y ya después hay un pensamiento y un proceso de organización. Pero primero está el sentimiento y después está ese. Eso es un error que yo particularmente descubrí que se comete en mi camino espiritual, y es que vemos todo desde aquí, desde la cabeza. Y entonces, claro, todo lo que analizamos, todo lo que juzgamos, todo lo que podemos asimilar, lo asimilamos con eso. Por eso nos equivocamos al interpretar lo que está pasando, porque lo interpretamos no desde el corazón, sino lo interpretamos desde el cerebro, desde la mente, ¿no? Lo interpretamos desde allí. No, y, y de nuevo, el cerebro es donde está el ego. Entonces, el cerebro va a justificar todo en base a un ego, porque así es como el cerebro le es funcional mantener la supervivencia del cuerpo biológico para la existencia aquí en ese plano terrenal. Entonces, ya no vemos la intuición como una guía realmente, sino la vemos como algo efímero que no tiene sentido y que es algo que no tiene forma, y como no tiene forma y no la vemos, ¿no? La intuición no la vemos, es como que, no sirve para nada. Pero es la intuición, es el deseo, es el sentimiento lo que realmente le da forma a todo. Porque la dinámica funciona de que el cerebro, el, el corazón le dice al cerebro, le habla al cerebro, pero el cerebro le devuelve información después al corazón, que hace que tú te sientas o que nos sintamos como nos tengamos que sentir. Y a partir de allí, creamos el mundo. Entonces, ese es un punto bastante importante que cuando estaba hablando con mi amiga, para ella también fue bastante revelador el, el, el poder analizar lo que le ha pasado, no desde la mente, sino desde el corazón. Porque si lo hacemos desde la mente, el cerebro va a hacer su función. Y en la función que tiene el cerebro, una de las funciones, hay una función que se llama ego. Y por eso el ego es el que a veces es el que determina el por qué una situación pasó de cierta manera y el qué tengo que hacer yo para solucionarla, ¿no? Porque así es como se nos ha educado, así es como se nos ha enseñado. Para mí el cambio, este cambio de dejar de pensar con la cabeza, con el cerebro, y pasar a pensar con el corazón, vino a partir de escuchar a Javier Wolkoff en sus charlas de quinto nivel y en sus charlas recientes que ha tenido de la revelación de que eso es un juego, y de que básicamente él explica que para ganar el juego, para jugar el juego, básicamente lo que hay que hacer es preguntarse cómo se siente uno. Y desde que yo empiezo a aplicar esto, a mí, para mí todo tiene, es decir, todo tiene una fluidez. Es lo que puedo contar desde mi experiencia. A partir de que yo empiezo a aplicar este concepto de que lo que tengo que hacer ante cualquier situación que me ha pasado en el pasado, valga la redundancia, o ante cualquier situación que me esté pasando aquí en el presente, en vez de yo tratar de darle una interpretación lógica, le doy una interpretación más a nivel sentimental, de pararme, mirar hacia atrás, si es que estoy mirando el pasado, y decir, ¿por qué me sentí de esa manera? ¿Qué sentí yo en ese momento cuando eh, estaba teniendo esa situación? Cuando estaba pasando ese trauma, ¿no? ¿Qué estaba sintiendo? Y cuando empiezo a preguntar, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estaba sintiendo? Resulta que la carga emocional que hay es mucho más grande que lo que yo pueda pensar a nivel
eh, analítico con mi cerebro. Lo mismo pasa con, em, lo mismo pasa si algo en el presente me está pasando. Si hay algo que me molesta, si hay algo que me hace sentir de cierta manera, el preguntarme, en vez de pensar, oh, ¿por qué eso está pasando? Y darle un sentido a nivel cerebral, me paro y digo, ¿cómo me siento? ¿Por qué esa persona me hace enojar? ¿Por qué esa situación en particular me hace enojar? Y cuando hago este cambio, hay una mayor fluidez en cuanto a información y a cuanto a despliegue de asimilación de lo que está pasando afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, si, si entendemos, ¿no? A nivel espiritual, como refleja el Kybalión, de que como es afuera es adentro, como adentro es afuera. Entonces yo entiendo que lo que está afuera es un reflejo, es un espejo de lo que pasa en mi interior. En vez de yo analizar lo que está pasando, lo que estoy viendo como reflejo en ese espejo, a nivel mental, a nivel cerebral, lo trato de interpretar a nivel emocional, de cómo me veo. Cuando yo me paro en el espejo, cómo me veo, cómo me siento, y lo trato de interpretar con mi corazón. Trato de preguntarle a mi centro de cómo me siento cuando veo ese reflejo, en vez de qué es lo que pienso cuando veo el reflejo. Eso es un gran cambio que a mí a nivel espiritual me ha cambiado en mi camino. Cambiar la pregunta en vez de qué pienso a qué siento. Y ese qué siento, eh, en lo que Javier Wolkoff ah, trata de enseñar o de compartir su información, tiene muchísimo poder. El preguntarse cómo se siente la situación hace que puedas asimilar y tenga muchísimo más poder de poder integrar un cambio para que ese cambio cambie el reflejo de afuera. Porque a la larga yo puedo pararme al frente de un espejo, verme y pensar que no me gusta lo que veo, pero nada más lo pienso y ese pensar, de nuevo, si lo hago a nivel usando mi cerebro, de nuevo, espiritual o intangible, a lo físico, mi cerebro va a procesar y va a decir, y va a tomar ciertas decisiones en base a cómo he crecido, las circunstancias, mi desarrollo, cómo soy como persona, y va a determinar si el reflejo le sirve o no. Pero el cerebro a veces va a decir, no, eso me sirve, ese reflejo me sirve. Pero a mí yo sé que no me sirve, que no me siento a gusto. Y a veces no nos sentimos a gusto y aún así no hacemos nada. Pero ¿por qué no hacemos nada? Porque hemos dejado que sea el cerebro quien tome la decisión y no que sea el corazón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el planteamiento de la pregunta de manera incorrecta, inversa. No es cómo, qué pienso, sino cómo me siento. Y una vez que sé cómo me siento, ahora digo, ¿qué pienso acerca de cómo me siento? Entonces, cuando hay esa interacción, la, las puertas se abren, las puertas de iluminación en el camino se abren. ¿Ok? Entonces, ese es un punto número importante. Cambiar la pregunta, cambiar la manera en la cual cuestionamos. Hay que cuestionar más con el corazón, porque cuando, de nuevo, yo veo esa situación, en ese caso con mi amiga, yo le decía, trata de ver, trata de entender, ya entendemos que un mecanismo del cerebro es hacerte creer lo que él quiere que tú creas, para que tú te sientas conforme o te sientas satisfecha, ¿no? De nuevo, el cerebro va a decir, aunque no me guste el reflejo, me es más fácil quedarme con el reflejo que cambiarlo, porque es lo que el cerebro quiere, porque no quiere gastar energía, porque tiene ciertas funciones, ¿no? Pero eso no te lleva a un cambio verdadero. Por eso es que cuando decimos, no, es que lo que pasó con X o Y persona, yo pienso que esto, yo pienso que lo otro, yo pienso, cuando decimos yo pienso, estás usando el cerebro, no estás usando el corazón. Cuando se usa el corazón, la interpretación tiene mucho más sentido. Y cuando
hay una interpretación con el corazón. Lo que yo puedo experimentar es que hay menos carga de emociones que me permiten moverme, es decir, que me permiten avanzar, que me permiten asimilarlas, sentirlas y me permiten moverme, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto que compartí con mi amiga y quiero compartir con ustedes que es bastante importante. Cambiar la pregunta. No miremos al reflejo y pensemos, más bien sintamos. Y con todo lo que pasa en tu vida hay que sentir primero, después piensas acerca de lo que sientes y ya a partir de esa sincronicidad es donde surge que lo que en la cábala, en el árbol de la vida, el Dat, que está entre la Binah y Jormá, es el entendimiento, ¿no? Esa chispa de luz que hace que todo se conecte. Un tercer punto que compartí con mi amiga, fue el tema de los resultados, ¿ok? El tema de los resultados básicamente fue, un punto que va conectado con los 2 puntos anteriores que hemos desarrollado que de los cuales, les he contado hasta ahora, que básicamente es que, pues, ella dice: "No, pues, me ha tomado X cantidad de años, de tiempo, poder superar X o Y, lo que ha pasado". También, hubo un punto, en el cual ella no tenemos esta cosa de hacer comentarios chistosos, ¿no? Irónicos acerca de nuestra vida, ¿no? Entonces, esa ironía hay que tener cuidado, porque esa ironía para nuestro cerebro, que es un cerebro primitivo, y para nuestro corazón, esa ironía tiene veracidad. Y eso es algo que también puede afectar los resultados a largo plazo o los resultados de momento inmediato. En este caso, yo le estaba diciendo a ella que, de nuevo, que al poder apreciar mucho mejor con el corazón, eh, la familia, las cosas, ¿no? Las cosas que ella tiene, las personas que están alrededor de ella, sus hijos y todo lo demás, ella empezó a hacer comentarios un poco sarcásticos acerca de, bueno, a la larga tener hijos no es como la gran cosa tampoco, era lo que decía ella. Y después decía, no, no, es un chiste, es un chiste. Y yo digo, cuidado con lo que dices porque tu palabra, conectada con una emoción verdadera, porque cuando hacemos un chiste, un sarcasmo, o decimos algo de manera sarcástica, l lo hacemos con una intención, o sea, hay una intención detrás de ello. Te puedo decir: "Sí, sí, es un chiste", pero en realidad yo sé que no es un chiste. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos con nuestra palabra, porque sí, nuestra palabra tiene poder creador como todo, porque somos seres creadores, co-creadores, pues entonces, que no se te haga raro que al tener este tipo de comportamientos tus resultados no sean evidentes, porque tú estás queriendo cambiar, pero estás haciendo comentarios sarcásticos que de nuevo, a nivel intelectual, perdón, los vemos como sarcásticos, pero a nivel intrínseco, un poco más allá, con un trasfondo más para nuestro corazón, para el universo, cuando hablamos, eso tiene un peso, eso tiene una manera de ser. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo hablamos, de cómo nos referimos acerca de nosotros y de las personas que tenemos alrededor, de lo que nos pasa en nuestra vida. Si digo, no, sí, hoy tengo un buen, hoy es un día, hoy es un día de mierda y nos reímos y no, pero es un chiste, ¿no? No, no, no. Eso tiene una implicación. Entonces hay que tener cuidado. Pero para tener cuidado, yo tengo que tener conciencia, entendimiento de los mecanismos, que es el punto número uno, de cómo funcionan las cosas a nivel físicas, a nivel espirituales, y a partir de allí, cuando entiendo esos mecanismos, puedo darme cuenta de que los resultados que
he querido tener, entiendo el por qué no se han reflejado como yo he querido. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Los resultados sí pasan y sí se ven. Yo lo digo por experiencia en primera persona. A mí me ha pasado, eh, yo he podido experimentar y sentir esos resultados, y los sigo experimentando. Esto que estoy haciendo, esto que ahora mismo está pasando, es un resultado de un camino espiritual. Este video, esta conversación, estas palabras, es un resultado de hacer un camino, ¿no? De entenderse a sí mismo en todos los aspectos posibles para poder tener muchísimo mayor entendimiento y una mayor coherencia, ¿no? Una coherencia en nuestra vida. Todo el mundo quiere coherencia. Yo soy de los que he buscado alineamiento por izquierda y derecha. ¿Cómo alineo mis pensamientos con mis emociones, con mi espíritu, con mi alma, con mi neshama, con mi cuerpo, con mi espíritu animal? Yo he buscado todas las fórmulas o las opciones o las teorías o las clases posibles que me digan cómo estar alineado. Y para mí no fue hasta que, número uno, empecé a entender realmente cómo funcionan los mecanismos. Cuando empecé a dejar de mirar hacia afuera y empecé a mirar más hacia adentro y cómo me sentía, fue que los resultados afuera empezaron a tener más sentido, y cuando tienen más sentido para mí, dentro de mi punto de vista, yo tengo mayor control creador. No es que las cosas pasan porque pasan, sino las cosas pasan a partir de que yo las creo. Y aquí viene, aquí quiero cerrar con un punto de vista que también estaba diciéndole a ella, y compartir con mi amiga, y es el tema de que se dice que no existe el libre albedrío, si existe o no existe. Y que entonces, por ende, las cosas pasan porque pasan y nos tocó la mala suerte o nos tocó la buena suerte, o si hay un cambio es por casualidad o cosas así. Yo lo que puedo experimentar es lo siguiente: no se tiene libre albedrío, no se está en libre albedrío dentro de la ignorancia. Si yo soy ignorante de algo, yo no tengo libre albedrío, porque mi ignorancia va a ser, número uno, que yo me autoengañe, número dos, que alguien de afuera me engañe a mí también y me haga creer en su verdad. Por ende, entonces yo no tengo libre albedrío. Yo sigo lo que alguien más me dice y a la misma vez me autoengaño por ignorancia. Cuando hay un nivel de elevación de conciencia, de entendimiento, no solamente a nivel espiritual, no solamente de ser muy elevado eh, a nivel de entendimiento, a nivel espiritual, sino también a nivel físico, porque son dos dualidades, porque todo en el universo funciona en dualidad. Cuando yo uno esas dos dualidades, lo espiritual y lo material, y lo entiendo y comprendo cómo funciona este y cómo funciona este, y empiezo a estudiar, esto empieza a unirse, y cuando se une, esa coherencia, esa sincronicidad, eh, ese estar conectado empieza a pasar. Y entonces cuando hay un entendimiento se sale de la ignorancia. Cuando yo ya salgo de la ignorancia, tengo poder entonces de ver afuera, sentir, después pensar y reaccionar, tomar una decisión, ¿ok? No tomo una decisión por miedo instintivo de mi cerebro reptiliano queriendo defenderse, no tomo una decisión en base a una ignorancia por querer hablar, sino realmente reacciono, pienso eh, acerca de lo que está pasando con mayor control. No es algo que pasa automático, porque cuando está en automático no hay libre albedrío.
El libre albedrío, cuando es manual la decisión, cuando yo decido cómo me siento, cuando yo decido cómo entiendo eso que siento y cuál va a ser mi reacción. A partir de aquí, y ya para cerrar, es cuando podemos realmente sentirnos libres, sentirnos unidos, sentirnos alineados para poder realmente tener una mejor vida, una mejor existencia, un mejor camino. No fue sino a partir de empezar a abrir un poco más eh, al entendimiento a nivel eh, de corazón, a nivel mental, que las cosas no empiezan a ponerse juntas. Muy bien, hasta aquí quiero dejar este video. Espero que esa información les pueda servir, les pueda ser útil, tanto como a mí me ha servido muy, muy útil en mi camino espiritual. Y nada, espero verlos en el próximo video. Un saludo.